Gracias por estar nuevamente en este devocional, Unos Minutos con Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es voces. A lo largo de nuestro caminar en Cristo, nos encontramos con diferentes voces que escuchamos y esas voces nos ayudan o nos afectan en nuestro caminar. Esto estaremos hablándolo en los próximos minutos. Bienvenidos. Estando leyendo las cartas del apóstol Juan, me encuentro en la segunda carta que él está con una preocupación, trae una carga por los hermanos en Cristo que están pasando por una situación muy complicada. El apóstol Juan nos está advirtiendo desde la primera carta que estamos viviendo los tiempos finales y por eso han surgido falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, los cuales pues no es algo nuevo, es algo que desde el profeta Jeremías viene hablándonos constantemente del Señor para advertirnos de qué voces debemos nosotros de escuchar. El apóstol Juan nos dice en su segunda carta, versículos 8 al 10, lo siguiente: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo, sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Observen cómo el apóstol Juan está preocupado, honestamente, por la condición espiritual de la iglesia en ese momento. Su carta, aunque es un solo capítulo, nos muestra una gran preocupación y en ella podemos encontrar por lo menos tres cosas de las cuales me llama mucho la atención. Cualquiera que se extravía. El apóstol Juan menciona de aquellos que se extravían. Yo me pregunto, ¿por qué se extravían? Como el tema bien lo dice, voces, es porque empezamos a escuchar voces diferentes a la que el Señor nos empieza a entregar desde el inicio en que nosotros empezamos a caminar. Muchas veces buscamos un evangelio que se nos adapte, que se nos acomode, y esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas porque no tenemos una identidad con Dios. Dios cuida de poder ponernos pastores a nuestro lado, maestros, líderes que nos conduzcan y nos guíen por los senderos de la verdad de acuerdo al evangelio de el Señor. El segundo punto que el apóstol Juan nos dice es que cualquiera que no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Muchos nos guiamos por emociones, por sentimientos y de repente estamos brincando de iglesia en iglesia porque no encontramos nuestro lugar. Esto es una falta grave de identidad y es por eso que Dios está hablándonos a través de esta segunda carta del apóstol Juan para advertirnos que nosotros no podemos guiarnos por nuestras emociones, que nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo nos guíe de una manera especial para que nosotros podamos llegar a la meta. El apóstol Juan nos está diciendo que cualquiera que recibe a aquellos que no traen esta doctrina sana, entonces participa de sus malas obras, se hace cómplice de sus malas acciones, y la versión Dios habla hoy nos dice que por quien lo salude se hará cómplice de sus malas acciones. Entonces podemos observar que hay una gran preocupación de parte del apóstol Juan para poder redireccionar a la iglesia que en ese momento estaba pasando por esta situación complicada. Recuerde que los tiempos son malos, pero el apóstol Juan menciona desde su primera carta que el anticristo ya está, el espíritu del anticristo ya está en el mundo y dice, ya han surgido muchos anticristos. Mi pregunta es, ¿de dónde surgen esos anticristos? La Escritura nos menciona y nos dice claramente que surgen de la iglesia. Jesús nos advierte y nos dice que el ladrón vino y sembró en la noche la cizaña. Y entonces nosotros podemos convivir con nuestros hermanos, pero nunca darnos cuenta tal vez de quién es el que está a nuestro lado hasta que por sus acciones ellos están manifestando el espíritu que está ahí en ellos. De esto es lo que nos está cuidando y nos está advirtiendo el apóstol Juan en la segunda carta. Son poquitos versículos los que se mencionan en la segunda carta del apóstol Juan. Trae una gran preocupación
para que el pueblo de Cristo se despierte, no esté dormido, esté atento, esté alerta en todas las señales que están sucediendo en su entorno. Y es por eso que debemos de estar atentos a lo que la palabra del Señor nos está diciendo, siempre meditando en ella. Puse una nota importante cuando el apóstol Juan menciona de aquellos que nos visitan y traen un mensaje diferente, tratando de desviarnos de nuestro propósito y de nuestra asignación. No está hablando de gente que viene de paso, está hablando de gente que conocemos, que amistamos con ellos, que constantemente están ahí con nosotros, pero que por alguna razón tomaron decisiones diferentes y hoy están con un objetivo muy diferente al que Dios estableció en la iglesia, en tu vida, en la visión que el Señor te entregó. Esto nos habla acerca de ese tipo de personas que incluso reconocemos nosotros que son maestros, son pastores, son líderes, son ministros. Y de esto el apóstol Juan nos advierte que debemos de estar cuidándonos. El apóstol Pablo habla a los gálatas que estaban pasando por situaciones complicadas, entre ellos el surgimiento de líderes que solo querían poder, prestigio, fama, pero de la manera incorrecta. Y exactamente abriendo el capítulo 1 de Gálatas en los versículos 6 y 10, quiero llevarte ahí a ese pasaje. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los gálatas habían prestado oído a esos que traían un mensaje distinto al que los apóstoles estaban predicando. Si nosotros hacemos un comparativo del apóstol Santiago, de Pedro, de Juan, incluso vemos a Pablo, todos están en un mismo sentir acerca de estos maestros que están surgiendo en el último tiempo con el único propósito de llamar la atención, de ganar fama, de tener autoridad incluso sobre la misma iglesia, cuando la autoridad la tiene el Señor Jesús, porque el dueño de la iglesia es Él. Jesús es el único que pagó el precio para poder perdonarnos y salvarnos y llevarnos a la cruz del Calvario para que nosotros seamos redimidos y poder romper todas las cadenas que nos atan y así vivir una vida nueva en Cristo. El apóstol Pablo a los Gálatas les está diciendo que algunos habían tomado la decisión de alejarse y aceptar un nuevo mensaje. Este es el problema cuando empezamos a escuchar diferentes voces. Tú tienes tu pastor y cuando tú vas, por ejemplo, con un pastor de ovejas, tú te vas a maravillar cuando el pastor les habla a sus ovejas. Las ovejas están escuchando su voz y obedecen y lo siguen. Pero si de repente llega otro pastor y les habla, las ovejas no lo van a seguir. El problema de los Gálatas es de que estaban escuchando otros pastores, otros maestros, otros profetas y estaban confundidos. Esto es lo que a Satanás le agrada, que tú tengas confusión para que tú no puedas cumplir con tu llamado, con tu asignación y con tu propósito y puedas estar así, sin que representes un problema para él y para todos sus planes y estrategias de destrucción. Pablo dice que no existe otro mensaje porque la doctrina debe de ser sana. Es decir, la doctrina cuando es sana, esta no tiene por qué traer confusión a tu vida. Tú tienes una identidad. Cuando la doctrina es sana, no te aleja de tu llamado y de tu propósito. Entiéndelo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te está dando una promesa, cuando Dios te está hablando, esto tú tienes que escribirlo en tablas y tienes que correr para que todos aquellos que lean la promesa que Dios te dio, juntamente contigo corran. Lo dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. También cuando la doctrina es sana, amado hermano, no pone en riesgo tus promesas. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a hacer algo en contra de lo que Él tiene planeado para ti. Al contrario,
Dios va a traer procesos, Dios va a traer desiertos, Dios va a traer todo esto con el único propósito de moldear tu vida, con el único propósito de moldear tu carácter y que tú puedas obtener la recompensa que Él tiene para ti de acuerdo al llamado que Él hizo en tu vida desde antes de la fundación del mundo. Algo importante también que trae la sana doctrina es de que no divide el cuerpo de Cristo. Jamás, cuando una doctrina es sana, va a dividir la iglesia. Al contrario, va a sumar, va a multiplicar. ¿Por qué? El único que divide, el único que hace estragos es Satanás. Observa, la escritura dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Jesús se presenta precisamente para destruir toda obra satánica. Entonces, cuando tú estás caminando en tu propósito y en tu asignación, ustedes van a poder percibir que si sus oídos están atentos a la voz del Espíritu Santo, si ustedes están atentos a la voz de la palabra del Señor, entonces ustedes van a poder cumplir con su propósito. Ustedes no van a poder ser movidos. Dice el libro de Cantares, las muchas aguas no podrán apagar nuestro amor. Y es por eso que cuando Dios trae esa doctrina sana, cuando Dios muestra el evangelio, las promesas y todo, Dios jamás permitirá que su pueblo esté dividido. Al contrario, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos ellos nos mencionan que nosotros debemos de estar en un solo sentir, en un solo cuerpo y tener un solo pensamiento. ¿Por qué? Porque esta es la unidad del Señor. Si tú tienes un diferente pensamiento, entonces hay un problema. Has escuchado voces que están afectando tu corazón. Dios te puso al lado de un pastor para que ese pastor te alimente, pero el pastor no es tu salvador. El pastor solamente es aquel que te va a direccionar, te va a guiar. Hay veces que te va a gustar su dirección, pero hay veces que no te va a gustar. Pero el pastor no está puesto para poder cumplir tus caprichos, no está puesto para poder consentir tus berrinches. Entiende esto. Dios los ha puesto y un día va a pedir cuentas sobre lo que te enseñó, sobre cómo Él se comportó mientras estuvo vivo y mientras estuvo frente a ti. Si tú estás viendo un ejemplo en Él, entonces ten por seguro que si tú estás escuchando voces diferentes a lo que tu pastor te está diciendo, entonces estás en serios problemas. Satanás está al acecho, dice Judas. Satanás está al acecho y está alerta y está atento en el momento en que tú te descuides para poder arrebatarte todo lo que Dios ya te dio. Amado hermano, este tema es muy amplio y yo quiero dejarle aquí por el momento solamente para decirte: escucha la voz del Espíritu Santo, escucha la voz a través de su palabra, no te dejes confundir. Dios jamás trae confusión, Satanás sí. Dios jamás va a poner en riesgo tu propósito y tu asignación. Entiende, cuando Dios te da una palabra, dice su palabra, que esa palabra y esa promesa no cae a tierra sin antes cumplirse. Te bendigo, doy gracias a Dios por tu vida. Si este mensaje verdaderamente atrapó tu corazón y te bendijo, compártelo con aquellos que necesitan escucharlo. Y recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.